siempre levantando esos tambores, ¿eh? En esta esquina y en tu barrio también, vamos a ver. Cachín, cachín. Ranking ae, ae, cómo suenan los tambores, ae, 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 que repiquen otra vez, ae, ae, cómo suenan los tambores, ae, 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 que repiquen otra vez, en este barrio y en esta esquina, como bailaba yo con tu vecina, ae, ae, cómo suenan los tambores, ae, 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 que repiquen otra vez, ae, ae, cómo suenan los tambores, ae, 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 que repiquen otra vez, allá en Cuarey y aquí en la Encina, como bailaba yo con tu vecina, ae, ae, cómo suenan los tambores, ae, 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 que repiquen otra vez, ae, ae, cómo suenan los tambores, ae, 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 que repiquen otra vez. Bueno, y aquí en Palermo también, Magallanes y Pila de Flores, y los hermanos Barroso. Dígame, doña, ¿te está gustando este swing ahí? Ae, ae, cómo suenan los tambores, ae, 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 que repiquen otra vez, ae, ae, cómo suenan los tambores, ae, 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 que repiquen otra vez, ae, ae, cómo suenan los tambores, ae, 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 que repiquen otra vez, en este barrio, en la llamada, como gozaba yo con la vecina, ae, ae, como suenan los tambores, ae, 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 que repiquen otra vez, ae, ae, como suenan tus tambores, ae, 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 que repiquen otra vez. Hola, ¿te acordás de mí? Sí, por supuesto, de la inmobiliaria. Pancho. ¿Cómo te va? Claro. Bien, bien. ¿Interrumpo? No, para nada. Sentate, por favor. ¿Qué andas ¿Tomar un haciendo? café? Sí. Dale, ahora pedimos, hermoso. Estoy en realidad pensando en el próximo número del Sol de San Telmo. Ajá. Así que estamos pensando en hacer un número sobre la memoria reciente del barrio, o sea, no la memoria antigua, sino los últimos 20 años, 30 años. Justo estaba pensando en buscar vecinos que hace mucho tiempo que viven acá. Diste justo con la persona. Claro, porque me acuerdo que vos naciste y te criaste en San Telmo, ¿no? Yo nací acá en el barrio, exacto. Sí. Wow, buenísimo. Digamos. ¿Tenés unos minutos por ahí para Sí, contarme decime. un poco de tus Digamos. vivencias del... Con la condición de que después me cuentes digamos, tu ganas de estar en San Telmo. Ah, ok. ¿Ok? Bueno, me parece un acuerdo justo. Bueno, en principio el lugar donde yo nací es, conoces el barrio desde ya, ¿no? En el pasaje Giufra, que hoy en el pasaje que antes se llamaba Golfarini y hoy se llama José Modesto Giufra. Ahí era un primer piso por el cual se accedía a una escalera que tenía 50 escalones. Ajá. A pesar de haber nacido en ese lugar, digamos, fue más que nada, digamos, en el mercado San Telmo, donde mis padres Claro. tenían un negocio en la entrada de Defensa, Ajá. una frutería, y en la cual estuvieron alrededor de 44 años. Ah, ¿y esa en qué época era? Y estamos de cuando hablando vos del estabas-
Además, yo cuando entró mi papá a trabajar en la frutería, yo no había nacido. Ajá. Fue aproximadamente en el 44. Wow. O sea, yo nací un poquito después. Y de hecho, una de mis cunas fue, bueno, un cajón de manzana. Mirá. Y- Bueno, había como un crisol de razas, ¿no? mirá. Especialmente, bueno, italianos, españoles. Claro. ¿Tu familia es de Italiana. Claro. El porque origen me de mi familia es acuerdo- italiano, sí. ¿Tienes alguna relación con la colectividad de la Marina Grande Sorrento? Si no me Correcto, equivoco, ¿no? sí. Es, digamos, los que vinieron en aquella época, que casi todos venían, digamos, la colectividad, digamos, esa parte, digamos, de Italia, que es Sorrento, o de Nápoles, digamos, bueno, es como que se concentraban todo, especialmente en la calle Balcarce, Mira. donde yo nací. Sí. Era, digamos, como cualquier barrio de la ciudad, donde no había mudanzas, era, digamos, La de ahí- gente venía era y como se una gran quedaba. familia, digamos, donde cada uno vivía en su casa, había muchos conventillos o Sí. casas de inquilinatos. Sí. Este, Y en esa época, por ejemplo, en los años 50, uno podría caminar por la calle Balcarce y escuchar gente hablando en italiano. Sí, 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 Qué sí, bueno. sí, sí, Wow. sí, digamos, reitero, fundamentalmente italianos, digamos, después, digamos, en mayor o menor medida, no importa, españoles. En el mercado de San Telmo, en esa época, por ejemplo, los bazares eran de los armenios. Claro, digamos, por ejemplo, las italianos que tenían las los pescaderías, italianos. Las pescaderías todas eran de italianos. gente italiana. Porque la única pescadería que queda en el barrio hoy también es de la misma colectividad. ¿no? Claro, claro. De hecho, digamos, bueno, el dueño de esa pescadería, bueno, es un familiar directo mío, o sea, la madre de él y mi mamá eran hermanas, o sea que, bueno, era realmente una familia, ¿no? Entonces se desenvolvían y se desarrollaban y progresaban, o no, digamos, siempre dentro de este ámbito, ¿no? Wow, qué interesante. ¿Y había otros rubros que pertenecían a otras colectividades, otras Sí, digamos, culturas? lo que es el rubro carnicería era casi exclusividad, digamos, de algún que otro español, pero generalmente argentino. Ah, claro. Bueno, porque la carne es gran orgullo Sí. argentino, así que no se puede regalar a cualquiera. Exacto. Y digamos, y con respecto a los italianos también había unas cuantas verdulerías Sí. que también eran como que privativo de los italianos, ¿no? ¿Y cómo eran las relaciones entre los distintos puestos o cómo era el mercado en ese momento cuando uno iba, me imagino, para hacer compras cotidianas en vez de ir a mirar Feria Americana? Era digamos, como para ejemplificar, era buen día, don Ernesto, o qué tal, doña María, digamos. Ese era digamos, el inicio del diálogo, ¿sí? Digamos. Todos se conocían. Exacto, exacto. Todos se conocían, digamos, inclusive, dada la importancia del mercado, porque bueno, tiene salida a las 4 calles, digamos, bueno, gente venía de todos lados. Ir al mercado era una salida, digamos. Porque digamos, recordemos que en aquella época no es como ahora, el ama de casa era ama de casa, no salía a trabajar. Entonces, bueno, era como ¿cómo decirte? Era como un recreo, por así decirlo, porque iba, bueno, y hablaba con la señora de la panadería o el señor de la verdulería. Qué diferente de lo que es hoy. No, absolutamente nada que ver. Alguien me dijo que la diferencia entre hoy y ayer en el mercado es que antes la gente se hablaba cuando se hacía cola y hoy Exacto. la gente va, compra, no habla y se... No. Aparte, bueno, se vive, digamos,
a 1000 por hora y digamos, es como que por eso digamos, hago hincapié en esto, que realmente era una salida ir a comprar algo. Y cosas de todos los días, digamos. Creo que hoy día la gente hace muchos de sus compras en otros lugares. Sí. Pero en esa época era el mercado el centro de toda la vida comercial, o por ejemplo iba uno a comprar las verduras y las provisiones de la casa en otros locales. ¿Cómo era la organización comercial del barrio? Digamos, en cuanto a lo del barrio, bueno, lo que era específicamente comestibles, por supuesto ahí en el mercado. Después, más o menos en el año, alrededor de los años 60, mi memoria a veces no es tan puntual, se creó, digamos, como un centro comercial en la calle Defensa que abarcaba desde el Parque Lezama en más, casi hasta Belgrano. Del año 70, entre el 70 y el 72, que ya fue, digamos, el auge, cuando se hizo empezó a armarse la Feria de Antigüedades. Antes de la feria de la Plaza de Orrego, ¿cómo era el uso de la plaza? Porque hoy día es el espacio público, entre comillas, más privado de la zona. Lo que yo no llegué a ver, ahí en la plaza estaba el Monumento al Trabajo, que después lo trasladaron a la calle Paseo Colón, frente a la Facultad de Ingeniería. Pero es enorme esa estructura. Sí, bueno, pero estaba en esa plaza. Digamos, después hubo una feria de comestibles, donde, bueno... Como la que hoy está sobre Balcarce y Chile. Claro, que una vez por semana, bueno, con ese tipo de puestos, Sí. digamos, así todos metálicos, de caño, ya negocios de papas, esas cosas, bueno, dejaban, se tapaban con lona y el otro día tempranito, bueno, otra vez desde la niñez y hasta la adolescencia transcurría mucho en la iglesia San Telmo. Mira, ¿por qué? Porque ahí, digamos, había, al margen de enseñar, digamos, en el catecismo hasta que se tomara la comunión, era un lugar de contención donde los niños, especialmente los adolescentes, tenían, bueno, digamos, lugares para juego como fútbol, metegol, ping-pong, todos esos juegos así de entretenimientos. Sí. En la iglesia. En la iglesia, sí. O sea, la plaza y la iglesia eran dos espacios donde se nucleaba mucho de la actividad para la niñez y la adolescencia. Exacto. Nada que ver con hoy. No. Hoy, digamos, como que está bastante perdido todo eso. Son turistas en la plaza y gente grande, más que nada en la iglesia. Tal cual. Mira. De hecho, yo que pasé unas cuantas horas de mi niñez y parte de adolescencia en la iglesia, realmente me llamó la atención que no se le diera más trascendencia, digamos, y más información de lo que es la iglesia en sí, porque es historia del nacimiento de la ciudad, ¿no? Sí. Yo escuché un cuento muy lindo sobre el comienzo de la iglesia, que decía que el hombre, un español que puso el dinero para que se construyera la iglesia, era un español de muchas tierras en España, y su esposa no quería que se fuera al Nuevo Mundo, sobre todo porque ella tenía mucho miedo del viaje y lo que le iba a pasar. Entonces, antes de irse, ella le dio a él un amuleto de San Pedro Telmo, Sí. para protegerlo durante el viaje sobre el mar. Y justo antes de llegar a la costa se topó con una tormenta muy brava y rezaba con el amuleto Sí. a San Pedro Telmo, diciéndole que si lo salvara
que construiría una iglesia en su nombre una vez que llegó al Nuevo Mundo. Y entonces cuando llegó acá al puerto, puso la guita para construir la iglesia de San Telmo. Entonces por eso tiene un santo que es un santo del viaje, un protector de los viajeros. De hecho, San Pedro González Telmo es el patrono de los navegantes. Sí. Digamos, porque ahí esto, digamos, se la identifica como la iglesia de San Telmo, pero en realidad la iglesia es Nuestra Señora de Belén y la parroquia es San Pedro González Telmo. Claro. Eso es lo real. Sí. Después, bueno, tiene su historia, digamos, a través de las invasiones inglesas, porque ahí había, digamos, una comunidad de curas betlemitas que, digamos, bueno, curaban heridos durante las invasiones inglesas. Digamos, ahí adentro realmente es parte de la historia, digamos, no solo de San Telmo, sino de la historia de Argentina. Claro. Gracias. La gente nueva, como yo, que vive en el barrio hace poco tiempo, viene, me parece, un poco atraída por todo este matiz de un estilo de vida y una manera de convivir que es muy de barrio, que se siente a veces más que se sabe. Y yo estas cosas las siento mucho, pero poder escucharlas en detalle desde tu recuerdo es fantástico. A veces no sabrías definir bien cuál es, digamos, el clic que te hace querer a San Telmo, digamos. Sí. Mucho pasa por la curiosidad, digamos. Pero ¿cómo? Digamos, porque vos, San Telmo, históricamente, San Telmo, bueno, fue un lugar de casa tomada, un lugar mugriento, un barrio como cualquiera. Sí, pero sin embargo. Pero el que queda acá, bueno, yo tengo un caso puntual que creo que alguna vez te lo comenté, Lida. Lida, cuando se enteró que el hijo había comprado el local acá, lo quería matar. San Telmo, ¿de dónde te fuiste? ¿Qué sé yo? Sí. Es el traste del mundo, eso, qué sé yo. Y hoy es defensora del lugar, ¿no? Claro. Me parece que San Telmo tiene algo que hace que gente nueva, gente extranjera, pueda venir y hacerse pertenecer de alguna manera que por ahí no se puede en tantos otros lugares. Pero ¿sabes qué pasa? El argentino es de figurar, ¿viste? Le gusta hacerse notar. Acá en San Telmo, un lugar que, digamos, la manija se la da a la publicidad o el boca a boca, pero vos acá podés ser, qué sé yo, la mejor pintora, vas a ser un habitante de San Telmo. claro, sí. Es como una vecina me dijo una vez que acá puedo salir en pantuflas y bata y el pelo ¿cómo se dice? Enrollado en los ruleros y nadie me va a decir nada. Y eso me encanta. Y justamente es una pintora conocida. Pero me parece que San Telmo tiene una atmósfera que es muy flexible y que la gente se acopla acá. Sí. Yo antes, cuando recién llegué a Buenos Aires hace casi 5 años atrás, estaba en el barrio norte y me sentí mucho menos relajada y mucho menos yo, me parece. Que en este barrio hay una diversidad cultural y social impresionante. Sí. Pero me parece que es esa diversidad que hace que cualquiera pueda sentirse cómodo y cualquiera puede sentirse como pertenencia. Y eso es uno de los grandes encantos que tiene San Telmo, tanto para el extranjero como para el local. ¿Cómo ves los cambios o las diferencias entre el San Telmo de hoy y el San Telmo de los 50, los 60? Hace años atrás, digamos, bueno, el estándar de vida era inferior al actual. Entonces,
la gente que vino de Europa especialmente, si no tenía una buena cantidad de años, venía gastados por los problemas de la guerra, de todos los sufrimientos, digamos, Claro. típicos de allá. Entonces como que, digamos, llegó un momento en que se produce, digamos, y eso, digamos, a partir del 60 y pico al 70 y pico fundamentalmente, digamos del 65 al 75, empezó a cambiar la gente porque muchos o se mudaban o fallecían. ¿Te das cuenta? Entonces, digamos, es como que cambió. Empezó, digamos, antes había una mixtura de clases y de nacionalidades, pero digamos mancomunadas. Claro. Eso se fue, digamos, como que perdiendo. Se fue expandiendo más, digamos, no te diría con indiferencia, pero digamos, digamos los cambios de vida, digamos, naturales, ya digamos, las amas de casa no eran amas de casa, ya empezaban a trabajar, se empezó a poblar de gente más joven. A partir de los 60, 70. Del 70 en más, digamos, y del 75 en más todavía. Ah, mira. Lo que produjo de que vinieran mucho turismo, le dio una inyección realmente espectacular. ¿Y cómo ves los cambios en los últimos años, sobre todo cuando hubo una inyección de dinero, de una población más joven, más extranjera, con más poder adquisitivo, y además muchos nuevos argentinos que vienen de otras partes de la ciudad que por ahí hace 10 años o 20 años no se hubieran interesado mucho de vivir en San Telmo? Y me parece que muchos vienen por esa cosa de barrio, de pueblo chiquito en la gran ciudad que tiene San Telmo, además de todo, bueno, la arquitectura, la historia, la cercanía al centro, pero hay algo que mucha gente también comenta, que es que el tejido social, el sentido de comunidad, de cuidarse todos, entre todos, de conocerse todos, no está tan fuerte como era en esa época. Relacionémoslo así, digamos. En cualquier lugar del mundo, digamos, una isla, un lugar, digamos, no descubierto todavía, donde, bueno, están los del pueblo, y de pronto por una cuestión de conocimiento y así, se empieza, digamos, a ser un lugar turístico, digamos, y se empieza a popularizar. A San Telmo le pasó, digamos, también eso. Bueno, Se mantiene como parte de la identidad del barrio, mientras por ahí en Palermo no había tanta identidad barrial y un poco se construyó una nueva que tenía que ver con el diseño y la compra y todo eso. Tal cual. Pero qué bien que lo digas así, porque me parece que hay un discurso, una discusión entre mucha de la gente que vive aquí, que es si San Telmo va a sobrevivir con su magia y su alma intacto. Y hay personas que dicen que no va a poder sobrevivir la invasión turística y comercial y la salida de tantos vecinos antiguos también, porque en los últimos años hubo mucha venta de parte de personas que vivían acá durante todas sus vidas, ¿no? Y después viene mucha gente nueva, y cuanta más personas nuevas que hay, cuanto menos se conocen todos y cuanto más difícil es mantener esa intimidad. Correcto. Por otro lado, si puedo hablar un poquito más, me parece que es ahí, como justo debajo de la superficie, y si uno raspa un poquito lo encuentra, y por eso yo, teniendo poco tiempo en San Telmo, he podido disfrutar de poder caminar por la calle y saludar a casi todas las personas con quienes me cruzo, porque está ahí al alcance para el que quiera buscarlo y rescatarlo. Pero aún el que se va, y a lo mejor porque le pasó algo o porque cumplió su ciclo en San Telmo, recomienda a otro. Entonces, mira, es así, tiene esto lindo, tiene esto no tan lindo, pero vale la pena probar. Andá y viví.
como que, digamos, tiene un encanto que lo podés, digamos, percibir o lo podés, digamos, sentir cuando lo vivís, no porque te lo cuentan. Un poco es así. Entonces, por eso, digamos, a pesar de que hay cambios de gente, quizás habrá variantes, digamos, en cuanto a hábitos y eso, pero San Telmo va a seguir existiendo, digamos, ¿no? ¿Y vos sentís eso aún habiendo presenciado todo lo que pasó en los últimos 40 años, digamos, o más? Y viendo el barrio como es hoy y recordando de cómo era cuando se podía jugar a la pelota en la plaza, cuando vos conocías a todos tus vecinos, cuando vos podías jugar en la calle sabiendo que tu vecino te cuidaba, y que todo eso no puede pasar hoy, pero sin embargo sentís que se mantiene, que San Telmo sigue siendo barrio. Sí, va a seguir, digamos. Hay algo, digamos, como que flota, digamos, en el aire acá en San Telmo, que hace que siga teniendo características de barrio. Un poco por lo que es, un poco porque lo hace la gente, un poco porque el que escucha hablar de San Telmo y no vivió, generalmente vos fíjate de que no se habla del barrio de Palermo, no se habla del barrio de San Telmo, se habla del barrio de San Telmo. Claro. Muy bien, gracias. So I also ask you a question. So the less there you see it's getting -3. Pero me imagino que los conventillos deben haber influenciado mucho la manera de vivir, ¿no? En San Telmo, como sí, un estilo de vida mucho más compartido, donde varias familias compartían un mismo edificio, un mismo patio. Bueno, en los conventillos había más, digamos, era todo más comunitario y más solidario. Claro. Ahí el que no trabajaba de hambre no se iba a morir. Siempre había un plato de algo, por más humilde que sea, que marcaba, Sí. marcó a una generación realmente, digamos. Yo creo que hablé demasiado. Contame vos, ¿qué es lo que te atrajo De mis pagos lejanos. Exacto. Yo creo que yo caí en San Telmo por azar, pero lo que me hizo quedarme acá es una mezcla de muchos de estos elementos que venimos hablando. Yo me crié en un pueblo más o menos chico, o sea, de 30.000 habitantes, como San Telmo, Sí. en Hawái. Y en ese pueblo había mucha de esta sensación de comunidad, de vivir en un lugar de contención donde la gente se conocía, se cuidaba, donde mucha de la vida se vivía en el espacio público, en la playa o en el afuera. Y aunque he vivido en distintos lugares y en otras ciudades y en otros barrios acá en Buenos Aires, me parece que lo que tiene San Telmo de especial es una mezcla de lo íntimo, lo comunitario y lo solidario, aunque por ahí sea menos fuerte de lo que era hace 50 años, y lo cosmopolita, lo internacional, o sea, tener esta sensación de vivir en un pueblo chico, pero casi en el centro de una de las ciudades más importantes de América Latina, es un lujo, y uno puede caminar por la calle, saludar al diariero, ir a la panadería donde te conoce Mario y ni le tienes que decir lo que vas a pedir, pero al mismo tiempo escuchás una mezcla de idiomas, ves un mestizo de razas, no solamente de las colectividades que venían antes, como los italianos, los gallegos, los turcos, los japoneses, pero ahora los europeos, gente de otros países en América Latina, colombianos, brasileños, chilenos, y es un pedazo del mundo, pero sin sentirte perdido en una burbuja de alienación y separación, que es lo que pasa en muchas ciudades, me parece, hoy día. Sí. O sea, esta posibilidad de gozar tanto de una comunidad
unida y estar en un reflejo del mundo internacional, cosmopolita, con todo lo que eso implica. Es algo que se encuentra en muy pocos lugares y por eso me sigo quedando, porque me encanta. Hay otras razones también que casi son parte de los libros sobre Buenos Aires. La arquitectura es hermosa, el patrimonio histórico. Hay algo en San Telmo que me encanta, que son las distintas capas de la historia del barrio, porque siendo parte de la raíz y la fundación de la ciudad y de la nación, uno puede sentir muchos momentos distintos en la historia de Buenos Aires, desde cuando era un barrio de gente pudiente hasta cuando era un barrio de malevos y tangueros, pero lo digo más que nada como la mística, ¿no? Y hasta los 70, 80, cuando era un barrio bohemio de artistas y gente creativa que venía buscando algo diferente, y hasta hoy, cuando me parece que hoy San Telmo está en un momento de transición entre épocas y está un poco buscando preservar o definir su identidad, porque se presentan muchos desafíos con los cambios económicos y sociales, culturales, que ahora van acompañando el desarrollo del turismo, por ejemplo. Y la gente habla de la comercialización y la pérdida del alma, del espíritu del barrio, pero por otro lado, como vos decís, la gente viene buscando justamente eso, y en esa búsqueda y en esa valorización se refuerza esa base de la identidad del barrio. Así que para mí es un momento muy interesante para estar aquí. Y un poco por eso me dedico a hacer este periódico barrial, que es un foro de comunicación y un intercambio de ideas y visiones de lo que podría ser San Telmo en el futuro, tanto como hoy. Un amigo, un escritor, Ricardo Cordero, me comentó el otro día que quiere hacer un video sobre estas cuestiones de la identidad de San Telmo, del barrio, su historia, su presente y su futuro. Y por ahí vos te interesarías en participar, porque va a ser una filmación de un diálogo parecido a este, y una oportunidad de escuchar dos puntos de vista, uno del local, el vecino ilustre o antiguo, y la perspectiva de alguien más nuevo, de por qué les atrapa y les encanta el barrio. ¿Por qué no? Bueno, fantástico. Ya estoy filmando, ¿no?